Voy a comenzar ahora la grabación. Ahora, con respecto a la tarea, tengo que también insistirle de que la mayoría lo ha hecho muy bien, ha hecho la tarea como corresponde. ¿Se recuerdan ustedes de qué estábamos hablando? Me voy a ir un poco anticipando a las respuestas de ustedes por el tiempo, para no atrasarlos mucho. Estábamos hablando nosotros de la función de los organelos. ¿Ya? La función de los organelos. Ahora, la función de los organelos para algunos puede que no tenga ningún sentido. Puede que usted me diga, bueno, ¿y a mí qué me interesa saber todo esto? Les vuelvo a repetir, es la base de la biología. Yo no voy a comprender nada en primero, segundo, tercero, cuarto medio. Lo que me digan más adelante, si esto yo no lo tengo integrado y digerido, como se dice. O sea, que pueda yo aplicar todos estos conocimientos. Entonces, yo les he insistido con la misma metodología, la tarea de hoy día que van a recibir va a ser equivalente a esta, insistir en cómo sacar la función en un texto de un organelo, porque más adelante ustedes van a hablar de la función tal vez de una molécula, o van a hablar de la función de un órgano, o de un sistema, o de un ser vivo en particular, como sería a lo mejor la función de una bacteria o de un virus. Para que yo pueda comprender todo eso, yo tengo que primero entender que la célula tiene organelos y que los organelos, cada uno de ellos que existen dentro de la célula, cumplen un papel, un rol importante. Si a una célula le sacan este organelo, la célula no va a funcionar como corresponde. Lo mismo el núcleo, que ustedes vieron acá. ¿Cuál es la función del núcleo? Es el centro de control de toda la célula. Entonces, cuando uno habla del centro, quiere decir que es el que gobierna lo que está haciendo todos los otros organelos. Ahora, si yo me voy a pensar en un ser más grande, más complejo como nosotros, que somos multicelulares, decimos, ¿qué pasa si a mí me quitan el cerebro? ¿Podrá funcionar mi organismo sin el cerebro? La respuesta sería automática, no. ¿Por qué no? Dice uno, porque el cerebro es el centro regulador de las funciones de nuestro cuerpo. Y uno dice, ya, pero necesito el corazón. Puedo tener un cerebro que me va a gobernar, pero si no tengo corazón no funciona el sistema circulatorio, ¿verdad? Ah, pero y si no, yo para qué voy a tener un sistema circulatorio si no soy capaz de respirar. Y empezamos nosotros y ahí nos damos cuenta que es moraleja, ¿verdad? Porque si bien tengo un centro regulador de todo, los otros sistemas no pueden estar aislados, no existen en forma independiente. Yo no puedo hacer existir un ser vivo solamente con un cerebro y con el sistema circulatorio, tiene que tener algo más. Ocurre lo mismo en las células. En la célula, cada uno de estos organelos que tiene un nombre, difícil de memorizar para algunos, y tiene una función determinada, si yo los quito, la célula ya no funciona como tal y puede dejar de existir. Y si una célula falla en eso, en la existencia de un organelo o la función de un organelo, puede fallar también el tejido, porque forma parte de un tejido. Si falla el tejido, falla el órgano. Si falla el órgano, falla el sistema. Así es la conexión. Entonces, ¿por qué yo les insisto en poder extraer solo la función de un texto para que ustedes se mecanicen ahora? Digan, ¿cuál es la función del aparato de Golgi? Ya, tal cosa. ¿Cuál es la función más adelante? Yo les voy a preguntar, ¿cuál es la función de la membrana plasmática? Tal cosa. Y de repente hay organelos que tienen así una lista de funciones.
Y mientras más grande la función o más larga la lista de funciones que realiza ese organelo, pueden ustedes pensar la importancia que tiene para la célula. Entonces, mecanizarse en esta metodología, escribir la palabra, la pregunta, es clave. Si yo escribo solo la función de algo y ni siquiera nombro el aparato de qué estoy hablando, no sirve de nada. Es materia muerta. Es contenido que no es contenido. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que mecanizarse en esto, no es que yo lo estoy haciendo porque soy pesada, no, estoy tratando de mostrar una forma de estudiar la biología y de aquí para adelante se les va a hacer todo más fácil, porque ustedes no se van a dar ni cuenta cuando vamos a estar hablando todo del nombre del organelo y ni siquiera yo les voy a tener que preguntar, ¿y qué es lo que es eso? Porque ustedes lo van a saber, no van a necesitar un texto. Y cuando lean textos más complejos y aparezcan estas palabras, ustedes ya saben inmediatamente, la mente los va a llevar a ustedes a decir, aquí me están hablando de tal y tal cosa. Así, ¿no? La evolución en la ciencia de cosas más complejas. Entonces, por eso, no subestimen lo que están haciendo ahora. La mayoría de ustedes lo está haciendo bien. Para sacar la función, yo les dije, busquen el verbo en el texto. No importa que esté conjugado, porque siempre va a estar, la mayoría de las veces va a estar conjugado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos verbos irregulares, ¿verdad? Me va a costar ver el infinitivo del verbo. Va a estar conjugado. Entonces yo lo extraigo y digo, esta es la función del aparato de Golgi para empaquetar. ¿Qué cosa? Ahí viene la pregunta siguiente. ¿Qué empaqueta? ¿Qué guarda? ¿Qué modifica? ¿Qué transforma? ¿Y tiene importancia eso? Claro que sí. Porque nuestras células están produciendo algo. Mientras nosotros estamos acá sentados, escuchando o hablando en mi caso, o tratando de concentrarme en algo, estoy usando órganos, pero mis células están produciendo algo, están fabricando algo. ¿Y qué fabrican normalmente? Están fabricando, aquí viene otro aparato, otro organelo, están produciendo proteínas, están fabricando lípidos, están empaquetándolo y guardándolo. ¿Para qué? Para liberarlos al torrente sanguíneo. ¿Y quién los va a necesitar? Ahí el cerebro en algún momento le va a decir, oye, se necesita tal sustancia, una proteína o un lípido, en el riñón. ¿Para qué? Porque está actuando tal cosa. ¿Me entiendes? Es una maquinaria compleja, pero cuando uno va entendiendo estas pequeñitas partes, va a ir comprendiendo el todo y viceversa. ¿Ya? Entonces no subestimen lo que están haciendo ustedes. La tarea de hoy día va a ser equivalente a esto. Ustedes paralelo están trabajando en la función. ¿Ya? Si no tienen alguna pregunta concreta para decirles lo siguiente, pero si tienen alguna pregunta con respecto a las tareas, yo los animo, no subestimen, trato de enfocarle el por qué en la forma de aprender la función de los organelos. Busquen el verbo en el texto, no subestimen nada. Dice, bueno, ¿para qué sirve esto? Dice, obtiene la energía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y para qué me sirve la energía a mí? A mí como persona, o a nosotros como personas, ¿para qué nos sirve la energía? ¿Puedo yo levantarme en la mañana si no tengo energía? No. ¿Puedo correr? Ya si al profesor de educación física me hace correr 3 veces o 2 veces una cancha de fútbol, por ejemplo, ya 2 veces ya es mucho. Para mí, digo yo, una ya quedó más o menos. La segunda voy corriendo apenas. ¿Qué es lo que me falta? Energía, ¿verdad? Entonces yo ahí, ¿qué es lo que necesito cuando me falta la energía? Primero descansar,
Seguramente van a decir, ¿le falta agua, profe? Otros van a decir, tengo que comer algo, no tomé desayuno. Justamente, todo eso es energía, le decimos nosotros. Me falta la energía. Pero ¿cómo se traduce eso en términos de biología? En términos de metabolismo en el organismo. Significa que existe un organelo como este, que produce una molécula que se llama ATP, y esa molécula es la que a nosotros nos proporciona la energía que necesitamos. Entonces, cada célula tiene que tener este organelo, porque si no, no tenemos suficiente ATP. Si no hay ATP, no tenemos energía. Nuestro tejido está lacio, no puede funcionar. Y van a venir todos estos factores. Algunos de estos organelos les va a faltar a lo mejor agua, no van a tener suficiente agua porque no está trabajando bien la célula. Otro de repente va a necesitar comida, es decir, va a necesitar algo dulce, azúcares, para que pueda seguir trabajando. Y así la función de lo mismo ocurre en el organismo. Ya, entonces, estamos hablando de células, estamos caracterizando las células, estamos viendo qué organelos tienen y para qué sirven esos organelos. Entonces, el objetivo de hoy día era reforzar la función de todos los organelos, pero por el tiempo no vamos a alcanzar, y caracterizar los organelos. Aquí nos vamos a ir deteniendo casi en cada organelo, es como decir, hoy día vamos a hablar del corazón, mañana vamos a hablar del hígado. Lo mismo vamos a hacer con los organelos. Vamos a tratar de caracterizar los organelos. ¿Para qué sirven? Entonces nosotros habíamos partido diferenciando y comparando ciertos organelos que están presentes tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Habíamos nombrado organelos que no estaban presentes en la célula animal o que sí estaban presentes en la célula vegetal. Entonces acá entramos a otro ser vivo que quiero que ustedes me digan qué organelos tiene este ser vivo que tiene los otros que habíamos visto anteriormente, que tiene tanto los animales o las células animales como los vegetales o las células que tienen los vegetales. ¿Cuáles serían los organelos? Pared celular. La pared celular, pero ojo, ¿cuáles serían los organelos que tiene tanto las células vegetales como las células animales? Dejemos la pared celular por un momento, porque sabemos que esta no la tienen todos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los organelos de acá que lo tiene tanto la célula animal como la célula vegetal? Nucleoide. Membrana plasmática. La membrana plasmática. Voy a dejarte acá con un signo de interrogación en nucleoide, ¿ya? Porque no lo tienen las otras células, ¿ya? Pero sí la membrana plasmática. Todas las células tienen la membrana plasmática. ¿Ya? Muy bien. Otro más. El citoplasma, ¿o no? Correcto, el citoplasma también. Ya llevamos dos. Otro organelo más que lo tienen las dos células, el vegetal y el animal. ¿Cuál sería el otro? Ribosomas, ¿o no? Exacto. Fíjense ustedes que el ribosoma, incluso en estas células, es más numeroso. Entonces uno se tiene que preguntar, momento, aquí estamos describiendo a una bacteria y la bacteria pertenece a un reino. En ese reino existen solo las bacterias y las bacterias son los seres vivos más antiguos de nuestro planeta. Y son sencillos ¿en qué? En que están formados por una sola célula. Y lo que tienen en común con las otras células, animal y vegetal, es lo que acaban de nombrar ustedes, el citoplasma, la membrana plasmática, los ribosomas, es todo lo que tienen en común.
Porque la pared celular, ¿con quién la tienen en común? ¿Quién tiene pared celular? Profesora, ¿lo puede repetir? Es que escuché. ¿Quién tiene pared celular? De los otros dos que hemos nombrado anteriormente. O sea, ¿con quién tendría que comparar yo a las bacterias en relación a la pared celular? ¿Qué otra célula más tiene pared celular? ¿No recuerdan? Eso lo vieron ustedes en un momento determinado. ¿Qué otro ser vivo tiene pared celular? ¿No se le ocurre? ¿Quién más? Serían los vegetales, ¿verdad? Porque nosotros, que tenemos células animales, porque somos animales, ¿verdad? Estamos dentro del reino animal. Nosotros no tenemos pared celular. Nuestras células no tienen pared celular. Las células de los vegetales sí. Y ahora vemos que las células de los moneras, es decir, de las bacterias, sí tienen pared celular. Pero sí tenemos membrana plasmática porque ya nombramos, ya dijimos que tenemos membrana plasmática, citoplasma y ribosoma. Son los 3 organelos comunes que tiene tanto la célula vegetal, animal y las bacterias. Entonces vemos además, hablemos del nucleoide. El nucleoide no está presente ni en la célula animal ni en la vegetal. En la célula animal y vegetal existe un núcleo verdadero. Es un verdadero núcleo que existe en nuestras células. Fíjense, y es tan complejo como esto. Toda esta parte azul interna, ¿verdad? Porque aquí también está mezclado con el retículo endoplasmático rugoso. Y en la célula animal nosotros vemos también el núcleo se ve así de grande y complejo. Pero las bacterias no tienen núcleo, pero sí tienen el contenido del núcleo disperso en el citoplasma. El contenido, es decir, lo que hay dentro de un núcleo verdadero, acá está disperso en el citoplasma. Y a toda esa mancha que se forma se le llama nucleoide. Por eso esta palabra nucleoide significa falso núcleo, es un núcleo falso. Falso, ¿por qué? Porque no hay una membrana nuclear, no existe. ¿Ya? Entonces uno dice interesante, ¿ya? Y el ribosoma es más numeroso en las bacterias. Entonces yo, como cualquier persona, me puedo preguntar, oye, ¿es un ser vivo tan pequeño, tan complejo? Y nosotros sabemos, por otro lado, de que causa enfermedades también. Al ser humano le ha causado enfermedades. Sabemos que es el ser vivo más antiguo del planeta, que no es menor. O sea, todo respeto a este ser vivo, ¿verdad? Porque ha sobrevivido millones y millones y millones de años. Siendo que es tan pequeño, tan complejo desde el punto de vista funcional, no anatómico, porque en la anatomía vemos que son contados los organelos que tiene. Tiene una pared celular equivalente a los vegetales. Pero sí tiene una cápsula. Entonces, una pregunta que me hizo una compañera en el otro curso, me dice, ¿por qué tiene pared celular? ¿Por qué tienen pared celular? Entonces yo le digo, una excelente pregunta, porque en el caso de los vegetales, ¿para qué sirve la pared celular? Una de las explicaciones que uno se asume es porque los vegetales tienen una sola vacuola y ocupan casi todas las células. ¿Y qué es lo que contiene la vacuola? Es agua. Ahora imagínense usted un globo que yo le he hecho y le he hecho y le he hecho y le he hecho y le he hecho agua. ¿Qué va a pasar con el globo? La membrana del globo va a llegar a un punto en que va a reventar. No puede tolerar más agua. Y si se revienta el globo desaparece. Entonces lo mismo puede ocurrir en la célula. Si tuviera solo membrana plasmática, puede ocurrir eso.
porque la membrana de la vacuola reventaría y empezaría a hacer presión todo el líquido, todos los organelos interiores de la célula. Y después toda la célula reventaría. Entonces, ¿qué hace la pared celular? Trata de estabilizar, de bloquear, impedir que esta presión sea muy grande. Impide que haya mucha presión. Entonces, vámonos a la bacteria. ¿Para qué le servirá la pared celular a una bacteria? Entonces ahí yo deduzco, me pongo a pensar, momento, son organismos milenarios. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista ecológico, que han sobrevivido extremos de condiciones climáticas, extremos. Entonces, ¿para qué le servirá la pared celular? Probablemente para proteger y a la vez la cápsula para encapsularse, es decir, bloquear tal vez la interacción con todo el medio que le rodea, para sobrevivir. Pregunta para ustedes, ¿qué han encontrado los científicos en todos esos lugares, tanto el Polo Norte como el Polo Sur, que se han deshielado, que ha desaparecido el hielo? ¿Qué organismos han encontrado? ¿Qué seres vivos han encontrado allí? ¿Lo saben? Porque sabemos nosotros que hay varias zonas, tanto en el Polo Norte, ni hablar del Polo Norte, porque ya queda muy poco hielo, ¿ya? Y del Polo Sur, que es donde estamos nosotros. ¿Qué ha desaparecido el hielo? ¿Qué organismos han encontrado? Bacterias. Entonces, para los científicos es un hallazgo increíble. ¿Por qué uno dice increíble? Porque quiere decir que han habitado ahí durante todo el tiempo que existía el hielo. Y el hielo, ustedes saben que son temperaturas para que el agua se congele y se conserve a ese nivel. Tienen que ser aguas congeladas, temperaturas bajo menos de 50 grados Celsius. Entonces estamos hablando de criaturas, o sea, de seres vivos que son capaces de tolerar esa temperatura y sobrevivir. Entonces uno dice, ¿gracias a quién será? Bueno, primero a la cápsula, ¿verdad? Y después la pared celular. Todas las características y los organelos que tiene un ser vivo o una célula nuestra tiene una trascendencia enorme para explicar y comprender el mecanismo y la función de ese ser vivo. Y también cómo interactúa después con los otros, ¿verdad? Porque uno dice, ¿para qué tendrá esta fimbria así, como vellosidades que se ven acá? ¿Para qué le servirá el flagelo a una bacteria? ¿Para qué creen ustedes? Primero, el flagelo. ¿Para qué sirve el flagelo? Maite es la única alumna que tengo. Ah, no, Isidora. ¿Para qué servirá el flagelo de la bacteria? ¿Para que se mueva? Exacto, para movilizarse. Entonces sabemos que son seres vivos que no están quietos, no están anclados en ningún lugar. Son seres vivos que se desplazan probablemente en soluciones líquidas, ¿verdad? Porque necesitan un flagelo. Entonces, las características de un ser vivo a nosotros nos está hablando detrás la conducta de ese ser vivo, el medio ambiente en que habita, ¿verdad? Todo eso nos da la información. ¿Y para qué servirán estas fimbrias así que parecen como vellosidades? ¿Para qué creen ustedes que esto servirá para una bacteria? Les servirá porque no todas las bacterias tienen flagelo, algunas sí. Entonces así uno va diferenciando un grupo de otro. ¿Y para qué serán estos como pelillos que se ven ahí en ella?
Nosotros decimos, bueno, lo más probable que será para anclarse, para fijarse al tejido que llegan, localizarse en un punto determinado y quedarse ahí y no ser arrastrado, ¿ya? Porque recuerden por dónde van a viajar las bacterias en cualquier otro ser vivo, por el torrente, ya sea sanguíneo en el caso de nosotros, puede ser linfático, por el intestino delgado, quién sabe, ¿verdad? Entonces, uno va estudiando al organismo, primero eso. El virólogo, perdón, el bacteriólogo, por muy bacteriólogo que sea, especialista en bacterias, ¿qué es lo que tiene que hacer el especialista en bacterias? Conocer todos estos detalles para poder explicar cómo funciona, cómo vive, qué hace, y cómo también en algún momento nosotros como seres humanos protegernos de ellos, porque no todas las bacterias son benignas, ni tampoco todas las bacterias son malignas, es decir, que causan daño, no todas, pero algunas de ellas causan daño muy serio al ser humano. Entonces, ¿le interesa al bacteriólogo? Claro que sí, porque nos afecta, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que preocuparse de esa anatomía. Entonces, estos como pelillos sabemos que algunas tienen más, otras tendrán menos, irá en función del hábitat, es decir, del lugar de donde habita esta bacteria. La cápsula habría que aprender, ¿y de qué está hecha esta cápsula? ¿Verdad? Y sabemos que tiene, ¿cómo se llama? Los ribosomas. Entonces, ¿para qué serán los ribosomas? Isidora, cuéntame. ¿Qué Se me preguntas apretó, tienes? fue sin querer. Perdón, no te alcancé a escuchar, es que también se demora en llegar Que Se fue te sin cortó querer, internet. me agarré la mano sin Ah, querer. ya, ok. Entonces, nosotros vemos ahí de que todo esto, la biología está en función de conocer también el comportamiento de ciertos seres vivos. Vámonos al siguiente, ya para comenzar a caracterizar todos los organelos y entender el funcionamiento que ustedes están estudiando en forma paralela, ¿verdad? Están viendo cómo funciona ese organelo, cómo se llama el organelo. Repetirlo y escríbanlo correctamente, no lo escriban abreviado para que ustedes después en la mente se lo sople automáticamente si le dicen retículo y pronunciarlo bien, retículo endoplasmático, palabras largas y complejas y ajenas, ¿ya? No lo subestimen, porque aquí vienen otro ser vivo. No sabemos si es ser vivo, decimos nosotros. Este es un virus. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que hacer la persona que estudia los virus, el virólogo? ¿Qué es lo que primero tiene que hacer? Primero, estudiar la anatomía. Anatomía significa la forma, la morfología, la forma del individuo. Es igual a las células que vieron ustedes anteriormente, a una célula tipo animal, una célula tipo vegetal o una célula de una bacteria. ¿Se parecen algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué encuentran ustedes de parecido o qué encuentran ustedes de diferente? ¿Ven todo igual o no? ¿Qué es lo diferente que ven ustedes? Abran el micrófono nada más, y no le tengan inseguridad al micrófono, abranlo nomás y comenten, para que yo pueda por lo menos extraer si van entendiendo o no, porque la idea es también de que participen ustedes para poder ir al ritmo de ustedes, porque si yo los voy a llevar a mi ritmo, de repente me voy a disparar muy rápido, voy a ir muy rápido. Maite, dime. Como la cosita larga y las patitas.
Exacto. ¿Y eso te es familiar a ti? ¿Se parece a alguien, a algo de las células anteriores? No, ¿verdad? Esas patitas largas que tú dices acá, justamente, son completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Yo incluso a este le puse, para mí, yo le puse la nave espacial, porque mi imaginación me lleva a eso. Yo me imagino una nave espacial cuando llegó a la Luna por primera vez, se veía igual como las patas de una araña que se ancló en la superficie. ¿Lo recuerdan? Las imágenes que se ven, nosotros no lo vivimos. Entonces yo imagino igual, digo, es igual como esto. Y yo digo, quiere decir que esto también se debe anclar donde llega. Tiene una cabeza. La célula no tiene cabeza. La célula no tiene cola, excepto un flagelo, algunas células, como es la célula de las bacterias, algunas. ¿Verdad? Entonces vemos que acá hay términos incluso que son nuevos, placa de la cola, placa. Las células no tienen placa. Entonces ahí empieza uno a confrontar y a decir, a ver, momento, la morfología de un virus es distinta. No tiene célula, esto no es una célula. Ya tiene una cabeza, tiene una cola y tiene estas fibras. Y fíjense ustedes que acá tiene una placa. Y este individuo, cuando llega a nuestra célula, como se ancla, y fíjense que se abre esta placa, miren acá, se abre esta placa, ¿y qué es lo que va a inyectar el virus? Va a inyectar esta molécula del ADN a nuestras células, o a las células de cualquier ser vivo que ingresa. Entonces vemos que ya la morfología del virus es distinta. Por lo tanto, la función de cada una de estas partes será diferente. Por ende, la función del virus es distinta. Entonces, como yo les he dicho varias veces, el virus no se considera ser vivo porque no pertenece a ningún reino, no está formado por células. Se considera simplemente una partícula, ¿ya? Una partícula molecular, porque todo lo que contiene es molécula. Parasitaria. Parasitaria, ¿por qué? ¿Cuál es la función de un parásito? Vivir de otro. El virus necesita vivir de otro. El virus proviene de uno y vive en otro. Si no, no existe. Isidora, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una duda. Cuando llega el virus, ¿se multiplica o es uno y tienen que entrar muchos para que lleguen muchas células? Muy buena pregunta, donde nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos, fíjate, ¿qué es lo que va a hacer? Imagínense ustedes, síganme con el mouse, ¿ya? Porque no tengo otra forma acá para dibujarles, porque tendría que hacerles un dibujo de un virus en la pizarra. Entonces, imagínense ustedes, este individuo aterrizó en la membrana plasmática de una célula. Un segundito porque se me está terminando la energía del computador. Bien. Entonces, llegó acá a la célula, ¿y qué es lo que va a ingresar a la célula? Este individuo va a inyectar esta molécula del ADN dentro de la célula. ¿Ya? Vámonos a una célula cualquiera. Supongamos el virus tocó esta membrana plasmática, inyectó el ADN o el ARN, porque cualquiera de las dos puede tener. Tema de cuarto medio, y yo les voy a anticipar varios detalles, pero para que ustedes comprendan el mecanismo y la importancia que tiene estudiar la célula. Inyectó la molécula del ADN, y dentro, ¿qué es lo que va a hacer acá esa molécula del ADN? Va a ingresar acá y va a tratar de llegar al ADN que se encuentra dentro del núcleo de cualquier célula, ya sea animal o vegetal, porque el virus parasita a otro ser vivo, que puede ser animal, vegetal, bacteria, y ustedes saben que también existen otros dos reinos que serían los protistas o las algas, ¿verdad? También puede inyectarlas a ellas.
¿Y qué es lo que va a hacer el virus? Ese ADN o ARN que tiene va a tratar de mutar el ADN de esta célula. Y al hacerlo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que la información que hay dentro de esa molécula ya no va a ser la misma, ¿verdad? Isidora, entonces, una vez que esté funcionando todos estos organelos, este está produciendo energía, el aparato de Golgi está produciendo, empaquetando las moléculas de proteína, etcétera. Bloquea todo ese trabajo o incluso es capaz de esa información que mutó en esta molécula, bloqueó el funcionamiento de todos los organelos y es capaz de autodestruir a la misma célula. Y ahí aparecen nuevos trozos, me voy acá al virus, aparecen los trozos de una nueva molécula del ADN, que va a estar mutada tanto porción del virus, en su mayoría, y porción del ADN de la célula, pero ya la célula está destruida. Cuando estamos hablando de patógenos aquí extremos, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que hace la vacuna? Trata de reconocerlo, la célula antes reconoce a este individuo y lo elimina antes de que ingrese a la célula. Eso hace la vacuna. Deja marcadas ciertas porciones de esta partícula. Entonces, cuando vuelve a entrar a nuestro organismo o al organismo de un ave o de un cerdo o de cualquier otro ser vivo, cuando ingresa, ¿qué es lo que hace la vacuna? Reconoce este pedazo y antes de que vaya a tocar la célula, lo destruye. ¿Sí? ¿Te quedó más o menos clarito, Isidora? Porque es un tema complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reconocemos del virus? Primero, que no es un ser vivo, sabemos que en algún momento los virólogos van a tener que decidir, o sea, y los taxónomos, de crear a lo mejor un nuevo reino, porque tiene características en que tiene una molécula en la cual contiene los genes, es decir, las características para evolucionar dentro y seguir reproduciéndose. Pero el virus no tiene un metabolismo propio como las células, por algo estamos estudiando la función de cada organelo. Una célula en sí, con la función de cada uno de estos organelos, le permite a la célula ser una verdadera en el tejido propia. El virus no. El virus, la única finalidad es reproducirse, ¿verdad? Y la mayoría de ellos van a tener consecuencias, la mayoría, no todos, tal vez que hay que estudiar los virus que sean positivos. No me he dedicado yo todavía a ver cuáles son los virus positivos, pero la mayoría causan daño a cualquier ser vivo, ni hablar en nosotros, porque nosotros hoy día somos testigos de la realidad y del extremo que puede llegar la invasión de estos ser vivos si no se conoce. Porque si se hubiese conocido, nosotros habríamos tenido la vacuna y en este momento estaríamos en clase, ¿verdad? Imagínate todo el efecto que pudo tener el desconocimiento, tanto en la morfología como en la función y en el comportamiento de este individuo dentro de otro, porque el virus es difícil que sobreviva solo, imposible. El virus solo en un lugar, por decirlo, en una poza de agua no va a sobrevivir, necesita otro ser vivo. Es la única forma de reproducción. Necesita otro ser vivo, por eso se le llama un parásito, una estructura molecular parasitaria. ¿Ya? No voy a dejar entrar a Antonia Bernales del curso, porque ya estamos terminando ya. ¿Sí o no? No es del Porque curso. es del curso, ya la voy a dejar. No es del curso. No es del... Bueno, Ana Bernal, si ingresaste equivocadamente, todavía no terminó la clase, hija, ya yo estoy saliendo ya. Entre más ratito. Bien, entonces nosotros vimos por lo menos, para que ustedes comprendan de que no hay ningún organelo dentro de este ser vivo que me sirva a mí para poder yo estudiarlo y decir, a ver, voy a estudiar la mitocondria del virus. No hay mitocondria, no hay aparato de Golgi.
¿verdad? No hay cloroplasto tampoco como lo tienen las vegetales. No veo ninguna membrana plasmática. Sí va a tener una membrana, todo esto va a estar rodeado de alguna manera como una especie de membrana, pero la pregunta, ¿será igual la membrana que tiene esto o estructura externa que tiene equivalente a una membrana celular? Todo eso se lo tiene que plantear el virólogo. ¿Por qué? Porque tiene que estudiarlo con detalle. Y todo lo que sabemos nosotros y todo lo que se describe, van a darse cuenta ustedes que tiene importancia esencial para comprender el funcionamiento y además la proyección. Son seres vivos que son buenos o malos. Entonces, en eso vamos a quedar ahora para no avanzarles más el tema. Vimos entonces lo que son parte de los virus en la parte de anatomía. También no subestimarlos, como les digo yo, porque es un tema que todavía está vigente y está en progreso, ¿verdad? Todo lo que sabemos y lo que no sabemos de los virus está en progreso, pero cada detalle, como lo estamos estudiando de una célula cualquiera, cada detalle tiene significancia trascendental en la ciencia. ¿Ya? Nada es, como uno dice, bueno, estoy aprendiendo tal cosa, ¿para qué? ¿Qué me interesa a mí? Tiene trascendencia. Qué pena que hayamos entrado más tarde, o sea, entiendo el motivo, pero ojalá que no nos pase la próxima vez. Los animo a hacer la tarea siguiente, no subestimen, como les digo yo, la función de los otros organelos, porque después vamos a retomar todo el tema de las funciones en términos generales. Y la próxima clase vamos a seguir caracterizando otros organelos que son trascendentales, como les digo yo, para comprender después el funcionamiento total de una célula en particular. ¿Tienen alguna pregunta concreta en estos 2 minutos? ¿No? Y si no, yo los libero para que vayan por lo menos rápidamente a tomar líquido porque han estado atrasados en la clase anterior, entonces no lleguen atrasados en la siguiente. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y hagan las tareas como corresponde, ¿ya? No las subestimen. Que estén bien entonces. Chao, chao. Chao.